Hola a todos, espero estén bien. El día de hoy vamos a repasar los temas más importantes para matemáticas en el ICFES. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Hackalix. Bueno, es importante entender primero que matemáticas no solamente es matemáticas, sino que se divide en tres componentes, los cuales son matemáticas, geometría y en estadística. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos al saber que nos están calificando tres componentes diferentes? Pues sabemos que hay diferentes cosas que se van a evaluar también dependiendo del componente. No es lo mismo que se evalúa en estadística, que se evalúa en matemáticas, que se evalúa en geometría. A pesar de que las competencias dentro de la, las competencias son iguales dentro del área de matemáticas, eh, no son las mismas preguntas ni se evalúan los mismos temas dentro de cada uno de los componentes y por eso es importante conocer estos tres y por eso también vamos a ver qué compone cada uno de estos. Entonces, dentro de la parte de matemáticas tenemos cinco temas principales que son técnicas de operación, o sea, fracciones, cómo multiplicar las fracciones, cómo dividirlas, suma y resta, multiplicación y división de números enteros, potencias, raíces y pues en general las operaciones básicas. En porcentajes, que es muy importante tanto para el área de matemáticas como para el área de estadística, pero más en el área de matemáticas porque nos puede ayudar a solucionar muchas cosas de una manera más sencilla. Regla de tres, que para mí es la parte más importante dentro del área de matemáticas. Nosotros sabemos plantear reglas de tres y nosotros sabemos cómo plantear estas proporciones. Vamos a poder resolver fácilmente el 70% de las preguntas de una manera muy sencilla. Y los últimos dos temas que tenemos son ecuaciones, que pues ustedes se imaginarán, bueno, pues ecuaciones, cómo resolverlas, cómo pasar cosas de un lado a otro y pues obtener igualdades básicamente. Y por último, funciones, entonces acá vamos a tener entender más bien qué es una función y pues funciones lineales más que todo. Dentro de las funciones, pues la cuadrática, la cúbica y pues en adelante casi no la tenemos en cuenta, ni la trigonométrica, ni la logarítmica casi no se tienen en cuenta para el ICFES. Em, Dentro de todo esto de matemáticas, lo que más se califica es el cómo el estudiante puede poner a práctica los conocimientos que tiene. O sea, más bien no nos preguntan resuelva esta ecuación, sino que nos lo ponen en una situación cotidiana y pues uno tiene que resolver una ecuación o una función. Entonces me dice, ¿cuál es el valor de f de uno? Entonces uno tiene que saber qué significa, qué me están diciendo que es f de uno. Tengo que saber qué significa. O sea, no basta simplemente con el saber la mecánica con la que se resuelve, sino también entender para qué me sirve esto. Y eso se da tanto en matemáticas como en estadística como en geometría. Acá en la parte de ecuaciones también es fundamental entender el hecho de que dentro de las ecuaciones también se comprenden las inecuaciones, o sea, las desigualdades, que no se evalúan de una forma tan compleja, pero de todas maneras puede que se llegue a evaluar en una o dos preguntas dentro del área de matemáticas. Em, Pasando al componente de estadística, vamos a tener en este caso seis temas. El primero sería técnicas de conteo, entonces, cómo se puede realizar diferentes experimentos, que es lo que tenemos abajo, experimentos aleatorios, entonces, calcular probabilidades dentro de una población, saber la población, saber qué es la muestra, saber todo este tipo de cosas. Y pues también relacionado con esto tenemos la probabilidad de unos casos, entonces, cuál es la probabilidad de que exista algo dentro de una situación muy específica. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar tanto la probabilidad como los experimentos aleatorios, como las técnicas de conteo, saber utilizarlas de una manera correcta, saber utilizar permutación, combinación, saber cuándo es con repetición, saber cuándo es sin repetición, es fundamental. En este caso, y que posteriormente voy a ahondar más en eso, no es necesario que ustedes se sepan las fórmulas de la permutación, de la combinación, porque el ICFES, como les estaba diciendo, no califica el que el estudiante sepa hacerlo, sepa el mecanismo por el cual se realiza, no pasa nada si se saben las fórmulas, no va a ser necesario, porque lo que se califica es qué hago yo con esas fórmulas, entonces me las van a dar y van a ver yo qué hago con esos recursos que me están brindando.
Entonces, también tenemos los diagramas que son fundamentales. Los diagramas y las tablas estadísticas podrían entrar dentro de uno mismo, pero pues los diagramas los entendemos como un diagrama circular, que es pues, conocido también como una torta, digamos, los diagramas de barra, las ojivas, todo esto, y las tablas estadísticas, pues tablas que me muestran datos sobre casos específicos que me pueden servir para comprender preguntas. Usualmente esas son las preguntas que más se repiten dentro del ICFES, que son tablas de datos de los cuales ustedes tienen que analizar y pues sacar conclusiones de estos datos. Entonces es muy importante que ustedes sepan analizar tanto los diagramas como las tablas estadísticas, que no es un conocimiento como tal de yo sé analizar esto, sino de mera práctica, de entender cómo funciona la información, para qué me la están dando, qué puedo hacer con esto. Entonces es mera práctica el hecho de mejorar en estos dos aspectos. Y finalmente vamos a tener las medidas de tendencia central y dispersión que pues entran prácticamente entre la misma parte de probabilidad en experimentos aleatorios, en muestras, en poblaciones. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es saber para qué me funciona una moda, para qué me funciona una media, para qué me sirve una mediana, y pues las medidas de dispersión, tanto la varianza como la desviación estándar, saber como tal para qué me sirve. O sea, qué significa que yo tengo una media, qué significa que yo tengo una mediana. Entonces, bueno, dicen, bueno, pues la mediana es el punto central dentro del cual los otros datos giran alrededor. Entonces, eso es lo fundamental en esta parte, que ustedes entiendan para qué sirven las cosas más que sepan calcular una mediana o sepan cómo se encuentra. Entonces, eso es lo fundamental. Ya pasando por último a la parte de geometría, vamos a tener también 5 temas, que va a ser primero áreas, perímetros y volumen. Vuelvo a repetir, no es necesario que ustedes aprendan las fórmulas, sino, bueno, ¿qué significa que yo tengo un área? ¿Qué significa que el área me salga al cuadrado, en metros cuadrados, centímetros cuadrados? ¿Qué significa que yo tenga un perímetro? ¿Cómo calculo un perímetro? ¿Para qué calculo un perímetro? Y pues también los volúmenes. ¿Qué significa que tenga un volumen? Entonces, eso es importante. Los tipos de ángulos, eso sí es demasiado fundamental el saber propiedades también de los triángulos, en los cuales se basan prácticamente esas preguntas sobre ángulos. Entonces, cuando yo tengo un ángulo agudo, cuando tengo un ángulo recto, cuando tengo un ángulo obtuso, ¿qué significa? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Eso es fundamental y que son conocimientos básicos de secundaria. Y con esto de los ángulos, pues también pasamos al teorema de Pitágoras, que a partir de los ángulos nos ayuda, y de los lados, nos ayuda a encontrar la dimensión de diferentes lados desconocidos del triángulo. Entonces, saber que el teorema de Pitágoras solo se puede calcular en ángulos rectos me requiere primero saber a mí qué es un ángulo recto y qué es un ángulo recto. Entonces, es fundamental. Razones trigonométricas básicas, vuelvo a lo mismo, no es necesario que ustedes sepan cuánto es el seno de 30, cuánto es el coseno de 60, cuánto es la tangente de 45, sino que es importante en este caso que ustedes sepan qué significa cada cosa, que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y qué significa cada una de estas cosas, y pues practicarlo para ir como afianzando sus conocimientos, pero no es necesario que ustedes se lo sepan, no es necesario que ustedes se sepan esas fórmulas. Y tampoco que se sepan pues eh, los ángulos básicos, que es bueno saberse pues los senos, los cosenos y las tangentes de 0 a 90, que no es tan fundamental tampoco. Semejanza de figuras, básicamente es muy parecido a lo que vendría siendo una raíz de 3 y que puede llegar a parecerse en muchos casos porque son preguntas sencillas que se pueden resolver por algo similar a la raíz de 3, que es el teorema de Tales, y que básicamente se basa en eso, en la congruencia entre figuras. Entonces, yo tengo una figura pequeña y otra más grande, entonces estas dos, ¿en qué se parecen? ¿Cómo puedo calcular un lado de la pequeña tomando un lado de la más grande? Entonces, eso es importantísimo que lo sepan hacer porque eso les puede ayudar mucho en la prueba. Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba anteriormente, que no es necesario saberse las cosas de memoria. No es necesario que ustedes sepan un montón de fórmulas si en realidad no saben para qué les está sirviendo esto, si no saben para qué les va a funcionar, o no pueden sacar conclusiones de los datos que obtienen, de las operaciones, de todo esto, no pueden sacar conclusiones, realmente no está sirviendo de mucho. Entonces, no es necesario en el ICFES, si ustedes no saben una fórmula, probablemente se las van a dar si ustedes las necesitan, porque lo que califica el ICFES como tal son las competencias, cómo ustedes aplican conocimientos más que qué conocimientos tienen ustedes. Entonces,
cómo ustedes aplican una información que se les da en una situación específica, entonces no se preocupen por por esos problemas. También en matemáticas la mayoría de las preguntas vendrían siendo de lógica muchas veces, entonces uno trata pues que salen diferentes temas, pero muchas veces sobre esos temas se tratan más cosas de lógica, más que conceptos reales de un tema en específico. Entonces también es trabajar el pensamiento lógico, cómo aplicar ciertos temas en situaciones específicas, en diferentes casos, para saber cómo yo puedo resolver diferentes problemas de la vida cotidiana, que eso es básicamente lo que pregunta Liz. Entonces, espero les haya servido y nos vemos en un próximo video.